Excelentísima Presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáez de Burbaga. Excelentísima Presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González. Excelentísimo Delegado del Gobierno, Pedro Casáis. Excelentísimo Alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Reynoso. Excelentísimos consejeros del Gobierno de Cantabria y miembros de la Corporación Municipal de Cabezón de la Sal. Demás miembros del Gobierno de Cantabria, alcaldes, autoridades civiles y militares. Dejadme aquí que salude en particular al consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüero. Socio de la Asociación Montañesa de México, gran colaborador de la institución y persona muy cercana a los cántabros en aquel país. Excelentísimas autoridades, señoras y señores, buenas tardes. Hay honores que no se reciben solo con las manos, ni siquiera solo con la palabra. Hay honores que se reciben con el alma entera. Y el de poder pronunciar el pregón el día de Cantabria en esta noble villa de Cabezón de la Sal, no es para mí únicamente una distinción. Es una emoción profunda, una responsabilidad inmensa y sobre todo un acto de regreso. Porque quien ama de verdad a su tierra nunca se marcha del todo. Puede cruzar mares, levantar una vida lejos, formar una familia bajo otro cielo y aprender otros acentos. Pero hay algo que permanece intacto, silencioso y firme: la raíz. Esa raíz se llama Cantabria. Los honores de una tierra hacia sus hijos transcurren por varios caminos antes de llegar a su destino, antes de su otorgamiento, porque quien lo recibe muchas veces ni siquiera imagina que otros han visto en su vida, en su trabajo o en su entrega motivos suficientes para concederse. Durante el acto de otorgamiento, porque quien lo recibe intenta con humildad y emoción encerrar en unas pocas palabras todo el honor y toda la gratitud que siente. Pero después, cuando la ceremonia queda atrás, llega quizá la parte más importante: seguir caminando con la misma lealtad, con el mismo amor y con la misma defensa de la tierra que hicieron posible ese reconocimiento. Caminos. ¿Qué le podría contar yo de caminos? Podría hablarles de los caminos más hermosos, aquellos de mi La Fuente natal en el Valle del Amazonas, donde fui feliz en mi infancia y juventud. Allí empezó a nacer en mí ese sentimiento de apego invisible a la tierruca, un sentimiento que los años no han debilitado, sino que han hecho más profundo. Recuerdo la pequeña calle entre casas que llevaba a la antigua escuela. Recuerdo el callejuco que bajaba al molino. Recuerdo la calleja hacia la pradería de Arria. Recuerdo la calle de carro por la que acompañaba las faenas del campo. Y al recordarlos, no veo solo piedras, barro, hierba o caminos antiguos. Veo rostros, siento voces. Veo la inocencia de un niño que aún no sabía que algún día tendría que marcharse. Y que aquella tierra, precisamente por la distancia, iba a dolerle y acompañarle para siempre. También podría hablarles del camino más incierto, aquel que conducía a lo desconocido y que emprendí en aquella triste Navidad de 1974. Una Navidad en la que, siendo todavía joven, inicié un largo viaje oceánico que me separó de mis seres queridos, de mis paisajes, de mis montañas y de mis recuerdos de infancia. Quien ha emigrado sabe bien que uno no mete en la maleta solo ropa y documentos. Uno lleva fotografías, consejos, silencios, lágrimas contenidas y una promesa íntima: no olvidar nunca de dónde viene. Aquel camino fue duro. Lo fue porque dejaba atrás lo conocido. Lo fue porque al otro lado del mar me esperaba un país nuevo, una vida distinta, una forma de empezar desde cero. Pero también fue un camino de esperanza, porque muchas veces la vida nos pide alejarnos para comprender cuánto amamos aquello que dejamos atrás.
Ese es sin duda el que yo considero como el más difícil de transitar. Como el más difícil de transitar es el camino de los días largos, de las preocupaciones, de los comienzos humildes, de las dudas que nadie ve y de los sacrificios que casi nunca se cuentan. Pero es también el camino que cuando se recorre con honestidad conduce al destino más sereno, la satisfacción de haber construido algo con las propias manos, sin renunciar jamás a los principios heredados. Después de años de trabajo en un país desconocido, con costumbres diferentes y una forma de vida nueva, siempre llega algún fruto. A veces no llega pronto, a veces no llega como uno esperaba, pero llega. Y cuando llega, uno comprende que detrás de cada logro también estaban sus padres, sus abuelos, su pueblo y su tierra empujándole desde dentro. No puedo olvidar tampoco el camino de la solidaridad, aquel que mis paisanos cántabros en México no dudaron en emprender para ofrecerme la ayuda necesaria cuando más la necesitaron. Ese camino no se camina una sola vez, es de ida y vuelta. Todos los montañeses allá lo tomamos cuando hace falta apoyar a un vecino, tender una mano, abrir una puerta o aliviar una nostalgia. Porque la solidaridad entre cántabros lejos de Cantabria no es una cortesía, es una forma de familia. Pero entiendo que hoy no estoy aquí únicamente por haber transitado esos caminos. La vida de un humilde caminante nunca se explica solo por sus pasos. Se explica también por la compañía, visible o invisible, que le acompaña y le guía hacia uno u otro destino. Y esa compañía que me ha guiado siempre tiene un nombre claro, sencillo y enorme: amor a Cantabria. Ese amor empezó a forjarse en mis años de infancia, entre vacas tudancas, montes, inviernos, praderías y sonidos que uno cree cotidianos hasta que se aleja de ellos. Quien haya amanecido escuchando los campanos en un invernal sabe que ese sonido ya no se borra nunca, se queda dentro. Aparece de repente muchos años después en medio de una ciudad lejana. Por un instante uno vuelve a estar allí, en su valle, respirando el aire frío de la mañana. También están las canciones montañesas, aprendidas en la juventud, canciones que lleva dentro la alegría sencilla que nace después de una jornada de duro trabajo. Canciones que no solo se cantan, se heredan, se sienten, se transmiten. Y ¿saben una cosa? Ese amor a Cantabria tiene algo extraordinario, es contagioso, va calando de forma silenciosa, crece cuando más larga es la distancia con la tierra. Se hace más fuerte cuando uno intenta explicarle a sus hijos y nietos por qué un paisaje, una romería, una bolera, una lanza o una imagen de la Virgen bien aparecida pueden emocionar tanto. Porque cuando Cantabria se lleva en el corazón, no se guarda para uno solo, se comparte. Y al compartirla, el amor se multiplica. Les confieso algo: después de muchos años lejos, veo que el amor a Cantabria, a sus costumbres y a sus tradiciones no disminuye, al contrario, aumenta. Crece en quienes se fueron, en quienes nacieron lejos y en quienes, sin haber vivido aquí, sienten que esta tierra también les pertenece. Quizá pronunciar estas palabras aquí en Cabezón de la Sal, municipio que fue germen de la autonomía de Cantabria y lugar donde nuestras tradiciones han ocupado siempre un lugar esencial, tenga un valor especial. Pero pronunciarlas desde la experiencia de la distancia añade otra emoción, la de quien sabe lo que significa mantener viva una identidad cuando alrededor todo invita a olvidar. Ahí comienza a tener pleno sentido la labor que nuestros antepasados hicieron en la Asociación Montañesa de México, entidad que el pasado 23 de mayo cumplió 80 años. Permítanme recuperar algunas de las palabras que pronuncié aquel día ante una nutrida representación de la colonia montañesa. Les dije entonces
que aquel primitivo centro montañés no era solo un lugar, era mucho más que eso. Era refugio cuando todo era incertidumbre, era orientación cuando no se sabía por dónde empezar, era oportunidad cuando parecía que no la había, porque la asociación montañesa no solo ayudaba a sobrevivir, ayudaba a pertenecer. Y pertenecer cuando uno está lejos es una de las necesidades más profundas del ser humano. Allí se compartían historias, allí se ofrecían consejos, allí se construían confianzas, allí se tejían relaciones que permitían dar el siguiente paso, abrir un negocio, formar una familia, echar raíces. Y la asociación montañesa seguía allí, como punto de encuentro, como espacio de solidaridad organizada, como columna vertebral de una comunidad que crecía, se fortalecía y aprendía a vivir lejos sin dejar de mirar hacia Cantabria. Acogió, integró, sostuvo, y con los años su misión se transformó sin perder su esencia, porque cuando los emigrantes se convirtieron en padres y después en abuelos, la asociación montañesa asumió una nueva responsabilidad, la de la memoria. Allí, los hijos nacidos en México aprendieron de dónde venían. Allí escucharon historias de Cantabria, de sus pueblos, de sus montañas, de sus raíces. Allí comprendieron algo profundamente hermoso, que se puede pertenecer a dos tierras sin dejar de amar ninguna. Mi labor como presidente de la Asociación Montañesa de México no es otra que seguir la senda marcada por quienes me precedieron, enseñar a nuestros hijos y nietos nuestro lugar de procedencia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro juego de bolos, nuestros bailes montañeses y nuestra veneración a la Virgen bien aparecida. Por eso, quienes acuden a nuestra sede saben que seguimos manteniendo nuestro cuadro de baile, nuestras madrinas, nuestra bolera y nuestro amor por la tierra. Para nosotros es un orgullo recibir en nuestra casa a los cántabros que viajan a México. Queremos que comprueben que, aunque cada vez resulta más difícil conservar las tradiciones en un mundo que corre demasiado deprisa, nosotros seguimos firmes. Porque frente a ese fantasma llamado globalización, que tantas veces pretende borrar diferencias, raíces y memorias, tenemos un arma mucho más poderosa, nuestro compromiso inquebrantable con Cantabria. Ese compromiso enlaza con la mejor tradición de la emigración montañesa, representada por nombres como el de Santiago Galasar, cántabro emigrado a México, que tras desarrollar allá una destacada trayectoria empresarial y social, nunca olvidó su origen y convirtió su éxito en aportaciones a obras benéficas, educativas y de desarrollo, como tantos otros emigrantes también trajeron de vuelta a su Cantabria natal. ¿Cómo no voy a recordar una de esas últimas visitas, la del grupo de danzas Virgen del Campo, de esta querida localidad de Cabezón de la Sal? Cuánto nos alegraron con su arte, con su simpatía y con esa manera tan cántabra de llevar la tradición no como un adorno, sino como una forma de vida. Además, aquella visita fue clave para cumplir el deseo de una de las cántabras más universales, Matilde de la Torre, escritora, periodista y diputada en Cortes. Sus restos, junto con los de su hermano Carlos de la Torre, permanecieron en México desde su muerte el 19 de marzo de 1946, tras su exilio al finalizar la Guerra Civil Española, hasta su traslado el pasado mes de marzo a su Cabezón natal. Hay regresos que tardan décadas, hay regresos que parecen imposibles, pero cuando una tierra no olvida a sus hijos, tarde o temprano encuentra la manera de abrazarlos de nuevo. Y es que en los últimos tiempos, mis vínculos con Cabezón de la Sal, existentes desde hace muchos años, se han fortalecido de una manera muy especial. ¿Quién me iba a decir a mí, después de tantos años asistiendo como espectador al pregón del Día de Cantabria y como representante de mi institución a los actos de esta celebración, que un día tendría el privilegio de dirigirme a todos ustedes
como pregonero del Día de Cantabria 2026. Créanme si les digo que este honor me sobrepasa, me emociona, me hace mirar hacia atrás y recordar a quienes ya no están, a quienes me enseñaron a amar esta tierra sin discursos, con el ejemplo callado de cada día. Me hace pensar en mis mayores, en mi infancia, en aquel joven que cruzó el océano en 1974 sin saber todo lo que la vida le tenía preparado. Y me hace sentir sobre todo una gratitud inmensa. Ante tal honor, quiero recordar la labor altruista y desinteresada que realizan mis compañeros presidentes de las diferentes casas de Cantabria dispersas por el mundo. A todos ellos, mi agradecimiento más sincero por una tarea que muchas veces silenciosa, pero siempre fundamental: conservar vivo el orgullo de pertenencia a la tierruca natal. A las diferentes administraciones, mi gratitud por vuestra ayuda y colaboración en la preservación de la identidad de Cantabria fuera de su territorio. Esa labor es esencial, lo fue para los padres de nuestra autonomía y lo sigue siendo hoy. Nuestro Estatuto de Autonomía recoge expresamente en su artículo 6 el reconocimiento a las comunidades montañesas o cántabras asentadas fuera del ámbito territorial de Cantabria, así como a sus asociaciones, centros sociales, reconociendo su origen cántabro y su derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de Cantabria. No es un detalle menor, es una declaración de afecto, de pertenencia y de justicia. Por favor, presidente, os pido que continuéis con esta labor de escucha y apoyo a nuestras casas de Cantabria. Nosotros desde la distancia seguiremos intentando lograr lo más difícil: que los cántabros que se encuentran fuera de su tierra sigan sintiéndose como en casa. Porque eso es Cantabria, una casa de montañas y mar, una casa que no se pierde aunque uno viva lejos, una casa a la que siempre se vuelve, aunque sea con la palabra, con la música, con la danza, con la nostalgia o con una lágrima discreta. Quiero que las últimas palabras de este pregón del Día de Cantabria 2026 sean para los vecinos de Cabezón de la Sal, para todos los cántabros y cántabras y para quienes estos días acuden desde distintos territorios a los actos que se celebran en esta noble villa. Os deseo unos días de alegría, de encuentro y de orgullo compartido. En cada acto, en cada música, en cada baile, en cada conversación y en cada abrazo, esté presente el amor a nuestra querida tierra. Y quienes nacimos en Cantabria, quienes viven en Cantabria, quienes se fueron de Cantabria y quienes la aman desde lejos, recordemos siempre que una tierra no es solo el lugar donde uno nace, es también el lugar que nos acompaña cuando caminamos por el mundo. Cantabria me dio origen, México me dio acogida, la vida me dio caminos, pero el corazón ese siempre supo volver. ¡Viva Cabezón de la Sal! ¡Viva! ¡Viva Cantabria! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! Muchas gracias. El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, representado por su alcalde Víctor Manuel Reynoso, quiere hacerle entrega a Julio Gómez, pregonero de este Día de Cantabria 2026, de un obsequio, así que requerimos su presencia en este acto. Alcalde al centro. Del escudo de Cabezón de la Sal para que figure ahí en México y tenga también el recuerdo de este día tan importante para nosotros y espero también que para ella ha sido un día súper importante. Y la placa es el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, a don Julio Gómez Gómez, pregonero del Día de Cantabria, Cabezón de la Sal 2026.
Es una composición fotográfica del deporte, la cultura, folclore y recursos turísticos, los secuellos de Cabezón de la Sal, para que tenga también en la Casa de México un recuerdo de Cabezón de la Sal. Muchas gracias. Luz Damo, por favor, que está por ahí preparada. Representante del grupo de danzas Virgen del Campo. Vamos a darle un fuerte aplauso. Acompañada por Andrés Alonso, antecesor como pregonero de este Día de Cantabria el pasado año y presidente del grupo de danza Virgen del Campo. Bueno, queremos hacerle un reconocimiento para el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y también uno en particular para el alcalde Víctor Reynoso. Empezamos por el particular, por el personal. Es costurera Luz, así que lo Y una placa con mucho cariño desde la Asociación Montañesa de México para este querido Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. También, como no, para el grupo de danzas Virgen del Campo, un pequeño detalle de la Casa de Cantabria de México, o Asociación Montañesa de México, como es su nombre oficial. Con mucho cariño recibe La placa dice así: distinguido reconocimiento a la institución que desde 1924 asume la responsabilidad histórica de proteger y difundir el patrimonio cultural de Cantabria y la preservación del legado de su fundadora, Matilde de la Torre. Ya está aquí, ya llegó. Cuéntalo, ya volvió. Radio Altamira 92.6 FM.